Me llamo Gillian Cañizares y vengo de La Habana, Cuba. Ochumare significa arcoíris en lengua yoruba. Me gustaba que fuera un nombre yoruba y no un nombre español porque en mi música yo estoy también en una búsqueda de identidad de quién soy yo como persona, quién soy yo como músico, no solamente como cubana, sino mucho más allá, quiénes son mis ancestros, de dónde vengo yo, de dónde vienen mis raíces, por qué yo vibro diferente con la música afrocubana que con otros tipos de música. Yo estudié en Cuba y después estuve 2 años estudiando en Venezuela. Además, en Cuba yo también estudié con una profesora rusa y después vine a estudiar a Suiza. Y entonces todo ese tipo de influencias que yo tengo desde pequeña y que he ido acumulando a lo largo de mi vida, de una manera u otra se ven reflejadas en la música que hago. Yo tengo muchas facetas en mi personalidad, efectivamente. Yo tengo la faceta justamente de una persona muy consciente, muy trabajadora, pero tengo otra parte de mucha cubanía, mucha sensualidad, mucho sabor, como todos los cubanos, y de fiesta y de alegría de vivir. Y entonces, bueno, todo eso, cómo expresar todas esas facetas de mi personalidad a través de mi música, a través de una palabra, es bien complejo, pero yo creo que Ochumare es un buen compromiso y que hace pasar ese mensaje al público. Yo pensé que yo iba a hacer piano y al llegar a la escuela a hacer las pruebas de música, descubro el violín, me presentan el violín y ahí, bueno, es como un flechazo. Es un instrumento que es sublime y al mismo tiempo muy rebelde, porque es un instrumento que puede darte sensaciones muy fuertes de belleza, de sentimientos realmente muy fuertes, y puede también ser ingrato si uno no pasa el tiempo. Es un instrumento muy exigente, hay que pasar mucho tiempo estudiando, mucho tiempo perfeccionándose para que realmente estar todo el tiempo en el máximo nivel posible. Para mí era muy importante poder expresarme como músico en general, y yo sentía que, bueno, que estaba la faceta de la Gillian cantante y que estaba también la faceta de la Gillian violinista, y yo tenía necesidad de que el público me viera lo más completa posible de lo que a mí me gusta hacer, de todas mis pasiones. Entonces, bueno, tenía realmente necesidad de poner los dos juntos, de poner el violín y la voz al mismo tiempo. Quiere decir que yo puedo expresarme cada vez más sin barreras, sin límites, y eso es lo que yo busco cuando hago música. Je vais faire une chanson très spéciale pour moi parce que je l'ai composée pour mes amis à Cuba, mes amis tout court, mais surtout mes amis musiciens. Y quién sabe en certeza lo que te depara de destino donde se te oxida diario en la monotonía otro trozo del alma, porque el tiempo pasa y aquí nada cambia, se va marchitando tanta juventud, se te agota el llanto entre la indiferencia de la multitud. La mariposa. Yo tengo una gran suerte, que es de poder viajar, de poder conocer el mundo, y hay muchos músicos cubanos que tienen mucho talento y que no tienen esa suerte.
Entonces, para mí es importante cada vez que yo estoy en un escenario rendir homenaje a todos esos amigos míos que son tan talentosos y que se merecen tanto como yo ese tipo de oportunidades. Cuba es un país muy bello, Cuba es preciosa y es un país lleno de cultura, lleno de música, lleno de una energía muy muy fuerte. No sé por qué en esa isla hay ese concentrado de energía. Es un país también donde hay mucha paradoja. A Cuba hay que amansarla poco a poco. Mi deseo es poder tocar delante de la mayor cantidad de personas posibles, cada vez lograr transmitir más emoción, lograr llegar a más personas. Ese es mi objetivo y es lo que me deseo para el futuro.